Cuenta la leyenda que el sol y la luna se aman, pero nunca pueden alcanzarse. Cuando la luna sale, el sol se oculta. Contra viento y marea se atraen. En el mundo no hay amor imposible. Por ello, cada cierto tiempo se eclipsan, para recordar que el amor los une. Bienvenidos a Hagamos que Suceda. Los eclipses son un espectáculo natural que ha fascinado a la humanidad desde el principio de los tiempos. Las culturas antiguas como los sumerios y egipcios realizaron los primeros registros de estos eventos que se asociaban con acontecimientos divinos o presagios. Algunos los consideraban señales del mal. En Babilonia se tiene el registro más antiguo de un eclipse hacia el año 1062 a.C. El día se transformó en noche y hubo un fuego en medio del cielo. La historia de la civilización es la historia de la astronomía y los primeros registros que se hicieron, no solamente de un eclipse, sino de todos los eventos del cielo y de los eventos en la tierra, están registrados en tablillas con escritura cuneiforme en Mesopotamia. Entonces, las primeras descripciones de que hubo un eclipse se dan justamente en Mesopotamia hace ya muchísimo tiempo, más de 3000 años. Y de entonces a la fecha se han venido registrando los eclipses, principalmente los eclipses de luna. Y de hecho, los babilonios pudieron encontrar la forma regular en la cual se dan los eclipses. Y fueron capaces no solamente de hacer los registros, sino de predecir cuándo iba a haber eclipses. Las culturas mesoamericanas fueron pioneras en la observación de los astros, con lo que demostraron una profunda comprensión de los movimientos celestes, realizaron cálculos astronómicos e importantes predicciones. En náhuatl, al eclipse solar se le conoce como Tonatiuh-Coalo, que significa cuando el sol es comido, y el eclipse lunar es Meztli-Coalo. La fundación de Tenochtitlán en 1325 sucedió durante un eclipse solar. Los mesoamericanos eran grandes observadores del cielo, pero hacían observaciones para tener un buen calendario, porque en México, como sabes, hay dos estaciones, la época de secas y de lluvia. Y Mesoamérica era un terreno tan extenso y había comercio y fiestas regionales en los diferentes lugares. Así es que había que tener calendarios muy precisos y por eso observaban con tanto cuidado el cielo, para tener un sistema de calendario muy preciso. Y ese se utilizó en toda Mesoamérica, que es una región muy extensa. La palabra eclipse viene del griego que quiere decir desaparición. Es la ocultación de un cuerpo celeste por otro, observado desde un punto situado en la superficie de la Tierra. Es cuando un cuerpo celeste se esconde detrás de otro. Es cuando la luna, cuando la Tierra, el Sol y la luna se alinean y la luna tapa al Sol y se ve como un aro. Cuando se va a hacer el eclipse solar, se oscurece todo y pasa el eclipse solar. Para las culturas prehispánicas, los eclipses eran eventos de temor y asombro. Su cosmovisión se basaba en la lucha del sol por atravesar la noche y renacer al día siguiente. Consideraban que eran señales de la ira de los dioses que alteraban el equilibrio cósmico. Creían que su correcta interpretación era esencial para evitar calamidades. En otras culturas daba miedo. Imagínate una mamá prehistórica que de repente de día se hace de noche, no sabe si va a volver a salir el sol, debe haber sido terrorífico. Sobre todo un eclipse de 7 minutos, imagínate la angustia. La observación del cielo era crucial para los pueblos prehispánicos,
porque les permitía medir el tiempo. Gracias a ello, pudieron elaborar su propio calendario que les permitió organizar sus actividades cotidianas, como comprender los ciclos agrícolas, planear celebraciones religiosas o festividades. Los mayas en particular hacían observaciones. Les interesaba mucho observar el movimiento de Venus y por eso se dieron cuenta que a veces pasaba delante del disco del Sol. Pudieron predecir los eclipses. Como la órbita de la Luna y del Sol se cruzan, pues más o menos hay 2 eclipses por año y ellos pudieron calcular la frecuencia. Desde la antigua Grecia hasta el Renacimiento se desarrollaron teorías para explicar los eclipses. Fue Nicolás Copérnico quien explicó que los eclipses solares ocurren cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol. Galileo Galilei realizó observaciones detalladas de los eclipses lunares y señaló que la sombra de la Tierra proyectada sobre la Luna era redonda, lo que casi le cuesta la vida. Con las leyes de la gravitación universal, Isaac Newton, en el siglo XVII, permitió comprender la mecánica detrás de los eclipses. Los eclipses tuvieron una importancia histórica porque se pudieron estudiar diferentes cosas durante los eclipses, y de hecho hay un eclipse muy famoso que ocurrió el siglo pasado en 1919. Un poco después de que Albert Einstein pues hizo su teoría de la relatividad, y en la teoría de la relatividad general lo que establece esta teoría es que la luz, cuando pasa cerca de una masa, se curva. Y pues esto había que verificarlo, y las estrellas que están en las cercanías del Sol cuando ocurre un eclipse, las puedes ver. Entonces, si tú tienes un eclipse total de Sol, puedes ver las estrellas que están alrededor del Sol y puedes medir la posición que tienen. Y de hecho, una vez que se midió la posición que tenían antes de que ocurriera un eclipse y cuando ocurrió el eclipse, se pudo encontrar que efectivamente la luz se desvía cuando quitas el Sol. Entonces, yo creo que fue un evento muy, muy importante que nos permitió darnos cuenta que la teoría de la relatividad efectivamente es una descripción muy buena de la naturaleza. En la actualidad, los eclipses siguen siendo objeto de estudio y observación. Los astrónomos utilizan telescopios y satélites para realizar mediciones más precisas. Esa es una coincidencia de la naturaleza. A veces la luna está un poquito más cerca y tapa más al sol, pero a veces está más lejos y no logra cubrir al sol totalmente. Durante los eclipses de sol es extraordinario, porque realmente se hace de noche, se ve el halo, las capas externas del sol, y hay 3 tipos de eclipses. El parcial, cuando la luna tapa parcialmente al sol; el anular, que es lo que va a pasar ahora en en la península de Yucatán. La luna está un poquito más lejos y no va a cubrir totalmente al sol. Y el eclipse total, cuando lo cubre totalmente y se ve una de las capas externas del sol, que se llama la corona. ¿Qué es un eclipse de luna? En el caso de un eclipse de luna, lo que tenemos es aquí el Sol, aquí la Tierra, y la luna pasa por atrás, por la sombra de la Tierra. ¿Ok? Y por eso se dan de noche, y en toda la parte de la Tierra donde es de noche es factible observar el eclipse de luna. ¿Qué es un eclipse de sol? En el caso de los eclipses de Sol, tenemos al Sol, tenemos a la Tierra, y la luna pasa por enfrente del disco solar. Pero la inclinación que tiene la luna girando alrededor de la Tierra está en un plano que es ligeramente diferente a el plano donde gira la Tierra alrededor del Sol.
Y esta pequeña diferencia hace que los eclipses de sol pues se den en diferentes latitudes de nuestra Tierra. En los próximos meses habrá 2 eclipses. Uno será anular el 14 de octubre y el otro el 8 de abril de 2024. El siguiente será dentro de 28 años. Por estos eventos se creó el Comité Nacional de Eclipses México, con el objetivo de difundir información sobre estos fenómenos astronómicos. Justo por la relevancia de lo que va a pasar en México con estos 2 eclipses, se organizó un Comité Nacional de Eclipses con el objetivo de informar a la población sobre qué son este tipo de fenómenos astronómicos, cómo observarlos de manera segura y pues también platicar qué se puede obtener desde la ciencia al observarlos y también cómo disfrutarlos. En este Comité Nacional de Eclipses participan las instituciones educativas académicas más importantes de la República Mexicana. Por supuesto está incluido el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, etcétera, para no hacer la lista completa, pero están todas las instituciones más importantes a nivel nacional. Eclipse a la vista. Este sábado 14 de octubre, el eclipse anular de Sol se podrá observar en su totalidad en Yucatán, Campeche y Quintana Roo, y parcialmente en el resto de la República Mexicana. Es que estoy muy emocionada por verlo. Me interesa mucho ese tema. Sí, me emociona verlo y por si quieren verlo, estaría por Yucatán y por así cerca al... Sí, estoy emocionada por verlo. El 14 de octubre vamos a tener un eclipse anular que va a iniciar en el Océano Pacífico, va a entrar al continente americano por Oregon, en Estados Unidos, va a bajar hacia Texas y de ahí el eclipse se va a meter al Golfo de México y entra nuevamente al continente en Campeche. Entonces el 14 de octubre vamos a tener en Campeche un eclipse anular que va a ir de Campeche a Calakmul y luego a Chetumal y luego de ahí a Centroamérica y luego ya se va hacia Brasil y sale. Poco a poco, el Sol y la Luna se preparan para este gran encuentro. La órbita de la Luna no es un círculo perfecto, sino es una figura alargada, es una elipse. Entonces hay momentos en que la Luna está más cerca de la Tierra y momentos en que la Luna está un poco más lejos de la Tierra. El tamaño aparente que vemos de la Luna es muy, por una coincidencia, es muy parecido al tamaño aparente que vemos del Sol. Entonces, cuando la Luna está en su punto más cercano, el tamaño aparente de la Luna es el mayor y puede tapar al disco solar muy bien. Pero cuando está en el punto más alejado de su órbita, entonces el tamaño es ligeramente menor que el disco solar, y entonces cuando la Luna tapa al Sol, hay un borde alrededor del Sol que queda brillando, o sea, hay un anillo alrededor de la Luna que sigue brillando, y por eso el eclipse se llama anular, porque está este anillo. En algunas zonas del sureste mexicano tendremos la oportunidad de observar un eclipse anular de Sol, y que unos meses después, el 8 de abril de 2024, ahora en zonas del norte del país, podremos apreciar la espectacularidad de un eclipse total de Sol. Estos fenómenos se presentan cuando el Sol, la Luna y la Tierra se encuentran alineados. El anular, cuando la Luna está un poco más lejos y no alcanza a cubrir por completo al Sol, dejando un anillo de luz. Distintas instituciones a lo largo y ancho del país se organizan para presenciar este maravilloso espectáculo en el firmamento. Y en todo México estamos preparando actividades a través del Comité Nacional de Eclipses. Y concretamente en la UNAM tendremos un evento masivo en las islas de Ciudad Universitaria y estamos convocando a todas las familias, a todo el público para que vengan con nosotros y lo puedan disfrutar y observar de manera segura. ¿Qué significa de manera segura?
que vamos a poder observarlo de manera directa, pero con gafas especiales. Esto quiere decir que tienen la certificación ISO de que el filtro con el que vienen efectivamente va a proteger nuestros ojos. No se vale usar lentes de sol, ni dos encima, ni radiografías, ni muchas cosas que la gente utiliza. No, eso también son mitos, porque sí pueden dañar. Solamente con las gafas, con certificación, o si va a ser a través de un telescopio, que este también tenga el filtro especial para poder observarlo de forma directa. Siempre ha habido mitos alrededor de los eclipses. Que si afecta al bebé cuando una mujer está embarazada, que si provoca labio leporino, que si envenena la comida o que si uno baja de peso. Todo esto es falso. Cuando sucedía un eclipse, pues las personas se asustaban y entonces hacían varias cosas. Algunas mujeres se colgaban un pedernal, otras se ataban una cinta roja, no solo a ellas, sino a los árboles frutales, a los animales, y esas tradiciones siguen. En Oaxaca hay lugares donde llegaba la nao de la China y cuando había eclipses pensaba que un dragón se había comido al sol y que para que escupiera había que hacer mucho ruido. Y hay comunidades en Guerrero donde todavía, y en Oaxaca, donde todavía hacen mucho ruido las personas con ollas, cascabeles, durante los eclipses. Son mitos, no hay ninguna prueba de que cause, en el caso de las embarazadas, de que durante un eclipse se pueda generar una malformación en el bebé que está en formación, ¿no? Tampoco hay ninguna evidencia científica hasta hoy que relacione los eclipses con los terremotos. Lo que sí es verdad es que si miras directamente al sol durante un eclipse, el daño a la retina será irreversible y podrías perder la vista. ¿Qué es lo que sí sucede? Y esto es una realidad contundente. ¿Qué sí puede suceder? Que podemos quedarnos ciegos si observamos al sol. Con eclipse o sin eclipse, jamás hay que ver al sol de manera directa. Claro que durante un eclipse solar, como se empieza a tapar, porque la luna le empieza a tapar, pues se antoja, uno siente que se está oscureciendo y como que, bueno, puedo voltear, ¿no? Sin embargo, esto es muy peligroso, eso es lo que realmente sí sucede. Y puede pasar que va inflamando la retina hasta quemarla y podemos quedarnos ciegos. Esa es la única cosa que realmente sí sucede y que hay que evitar. Que tengan cuidado porque se les pueden lastimar sus ojos. Lo pienso ver con unas gafas especiales o con un telescopio especial. Con unas gafas especiales y para que lo puedan ver bien. Shnash Miguel Ángel, Shnash Daily. Nahava que ya de mug, matsko, shuyogan, namukan shahnian. Who is Naiversion? Kat ye kushan espadesh. Ei hadim mai. Kat nugo medep stash. Ushashanya tanabektaga madebektash y kat welmyaten. Tugen main, tuknik pobjektek is nahuten metuk shun. Tagonen hasuan. Es nas mueshan sun suyobi. Kanak pike de yaktash kude haya gershan kushuyoik. Kus ayu yaktokan. Yapshtay. www.eclipsmexico.mx. Ana Viachten Miguel. Ana Viachten Daily. También se puede observar con métodos indirectos, pero eso sí, mucho cuidado. Con proyecciones sobre el piso, sobre una superficie, en donde podemos ver este cuernito que se forma cuando la luna empieza a tapar al sol, se hace un cuernito. Hay que hacer una cuadrícula con las manos y la luz del sol va a pasar, no hay que voltear al sol, no. Y la luz del sol va a pasar y se vaya a proyectar la imagen del sol en el piso. Y es la manera más fácil de ver un eclipse. No necesitamos nada en nuestras manos. Entonces en la UNAM le hemos llamado picnic
bajo la sombra de la luna, invitando a que todo mundo vaya, incluso con una tela, una manta, para que la proyección se vea todavía mejor. Pero también vamos a regalar gafas, como las que te acabo de platicar, vamos a tener telescopios con filtros especiales y además una actividad artística y académica en un escenario. En el marco del Festival Cultural UNAM, el doctor José Franco ofrecerá una charla introductoria para que los asistentes puedan apreciar de manera segura el fenómeno, y la doctora Julieta Fierro ofrecerá una conferencia magistral sobre los eclipses solares de 2023 y 2024. Además, como parte del festival, se desarrollarán distintas actividades para toda la familia. Bueno, que lo ven en el Canal 11, ustedes lo van a transmitir, podemos estar muy a gusto. Si estamos en la zona de la totalidad, cuando ustedes digan ya va a ser, pues podemos salirlo a ver. Y si no, seguirlo viendo en el canal y va a estar divertido y bien. Y es la manera más segura. Son oportunidades únicas. El próximo sábado podremos disfrutar de un eclipse anular de sol. El siguiente será un eclipse total de sol el 8 de abril de 2024. Disfrutemos de este espectáculo porque será hasta 2052 cuando el Sol y la Luna vuelvan a tener este efímero encuentro que ha fascinado a la humanidad desde el inicio de los tiempos. ¡Hagamos que suceda el eclipse! ¡Hagamos que suceda!